Realmente es un placer estar hoy con ustedes y compartir con la palabra. Y como dijo el pastor Manrique, tenemos ya desde el 2009 que nos conocimos, y a través de ESEPA hemos compartido muchas de estas experiencias, y realmente nos unen más cosas. Ambos somos ingenieros de profesión, pero principalmente nos une el hecho de que nos fascina, nos encanta predicar las Escrituras, nos encanta enseñar las Escrituras, y eso es algo que providencialmente el Señor hace con las personas, y eso es una de las cosas que me encanta. He aprendido muchísimo de Manrique. Él fue uno de mis profesores en la Academia Global de Predicación en el 2009, y realmente pues ahí fue donde nos empezamos a conectar y compartir. Quiero compartir con ustedes un texto que es una continuación de un pasaje que han estado trabajando en Filipenses. Quiero añadirle un poco a lo que ya han compartido y trabajado con ese texto en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 16. Como una introducción antes de leer el pasaje, como para irnos ubicando en el texto un poquito. Como ya ustedes han escuchado este pasaje, todo el libro ha sido escrito en la comunidad de Filipos. Y en esta sección la palabra clave es estar firmes. Pablo inicia diciéndole ahí: estén firmes, estén firmes, estén firmes. Y a partir de ahí elabora una serie de recomendaciones, mandatos finales. ¿Ok? Recomendaciones, mandatos finales a la iglesia de Filipos, sin olvidar que Pablo está preso. No pierdan de vista eso. Pablo está preso, y esto es una de las cosas que a mí me sorprende de lo que él escribe. Él está preso y escribe esto. Si uno leyera la carta sin saber la realidad de Pablo, y pareciera que él está disfrutando de la vida, que está en lo mejor de lo mejor. Gócense, y parece como que él está sumamente feliz. Pero cuando me imagino estando en la cárcel no de hoy son las cárceles 5 estrellas comparados con esas cárceles de Roma. Había 2 opciones para salir de esa cárcel: que lo liberaran con un mandato imperial o muerto. Olvídense de derechos para ellos. Ahí no había derechos. Quien iba a la cárcel solo tenía 2 opciones: o salir muerto, o que hubiera una orden de lo más alto para que lo liberaran. Ahí está Pablo, y escribe esta carta tan extraordinaria. Estén firmes, y él está en la cárcel. Estén firmes, y él está en la cárcel. Eso embellece muchísimo lo que aquí dice, pero principalmente porque Pablo sabe que su vida está pronto a terminar, y él desea que sigan continuando sus pasos. Si usted nota, ese estar firme casi se tendría que interpretar como: estimados hermanos, yo ya estoy a punto de morir. ¿Quién va a continuar con lo que estoy haciendo? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a hacer lo mismo que yo he hecho? ¿Quién va a seguir caminando firmes en la fe como yo lo estoy haciendo? Casi es una invitación a esta iglesia para decir: yo estoy por terminar, ¿ustedes me van a seguir? Ese estar firmes casi lo puedo olfatear, leer como una invitación a esa iglesia de continuar haciendo lo que el apóstol ha hecho. Pablo es un ejemplo de una persona que ha estado firme en Jesús, en el Señor, desde sus primeros momentos de conversión. La iglesia de Filipos debe continuar este legado. Y en esta sección quiero resaltar 3 cosas.
de lo que Pablo dice sobre estar firme. La primera es que Pablo les expresa a ellos un gozo por su apoyo. Gozo. Lo segundo es que Pablo les explica la clave del contentamiento. Este pasaje que ha sido malinterpretado demasiadas veces. Contentamiento. Y por último, vuelve, porque no lo ha hecho por primera vez aquí, vuelve a reconocerles la generosidad hacia ellos. 3 palabras claves: gozo, contentamiento y generosidad. Permítame leer para ustedes esa porción, y mientras la leemos, lo que quiero es que usted medite en su vida con esas 3 palabras, así en entrada: gozo, contentamiento y generosidad. Y simplemente cuando escuche el texto y lo lea conmigo, hágase la pregunta delante del Señor: ¿cómo estoy yo? Gozo, ya lo escucharon, así que aquí no vamos a quedarnos mucho con el gozo, pero Pablo lo sigue repitiendo. Entonces hay algo ahí tan importante. ¿Cómo está tu vida con gozo? ¿Cómo está tu vida con contentamiento? ¿Cómo está tu vida con generosidad? Dice así, versículo 10, voy a leer en la nueva versión de los hispanos. Voy a leer en otras versiones posteriormente, como para tener un poco más de amplitud a lo que el texto dice. Dice así: me alegra, entre paréntesis voy a decir, me gozo grandemente en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocuparon, pero le faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. El apóstol empieza a hablar de que se alegra. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué se alegra? A esta carta se le conoce como la carta del gozo, de la alegría. Habla muchas veces de gócense, alégrense, y lo ha repetido varias veces. Inclusive uno de los últimos mensajes partió de ese pasaje, del gozo. Así que aquí yo voy a preguntarme: ¿por qué se goza? ¿Qué es lo que le produce aquí al apóstol gozo o alegría? Y es interesante porque él mismo dice que su gozo se produce por ver lo que esta iglesia está haciendo. El gozo que él experimenta es porque ellos se interesan por él, pero principalmente porque ellos participan de él en la obra del Señor. Este gozo es demostrado simplemente por ayudar al apóstol para que siga haciendo su obra. Este gozo es reiterado en esta carta, como ya lo he mencionado. No es la primera vez que estos hermanos se preocupan por Pablo. Inclusive me llama la atención que en el capítulo 1, versos 4 y 5, dice lo siguiente: pido siempre con gozo. Esto está al inicio de la carta.
pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones, el versículo 4 del capítulo 1, en cada una de mis oraciones por ustedes. Yo he leído las otras oraciones que Pablo hace en las otras cartas, y esta es curiosa porque dice, pido con gozo. Realmente, si no más me falla el vistazo que leí, creo que es la única que utiliza esa frase. Pido con gozo. Oro con gozo. ¿Sí? Oro con gozo, si se me permite la traducción. Por ustedes, por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea que desde ahí ya Pablo expresa un profundo gozo, él, por lo que esta comunidad está haciendo, participar con él del Evangelio. Su gozo se expresa en oración. Yo no sé si usted ha orado con gozo, en oración, pero recuerden, Pablo está en la cárcel. Yo nunca he estado en la cárcel, y espero no estarlo, a menos que sea por el Evangelio. Pero no tengo la más mínima idea de lo que es estar en una cárcel. Y creo que el gozo no es lo común en una cárcel, ¿verdad? Pero yo me imagino a Pablo, perdónenme ser tan imaginativo, pero yo me imagino a Pablo en la cárcel y que él marque la diferencia porque está con gozo. Tal vez el único cuadro que la Biblia nos pinta es cuando estuvo en el libro de Hechos describiendo su experiencia de oración, de cantos en una cárcel. ¿Se acuerdan? Con el carcelero. Que es sorprendente ese pasaje, porque eso no es lo normal. Alguien azotado, golpeado, metido en lo más profundo de la cárcel, literalmente bien mal, está cantando. ¿Y qué hacen los demás presos? Solo él se oye, solo ellos dos, cantando. Y no con tristeza, con gozo. Se sale del esquema total, gozo. Pablo ora con gozo porque estos hermanos participan. Y esto me impresiona, porque el gozo como emoción a veces no es común, y menos en esta realidad que tenemos hoy nosotros, en la actualidad. Cuando usted siente las noticias y usted quiere mejor apagarlas, porque usted pinta situaciones difíciles. La realidad nacional se pinta bien complicada, económica, social, política y de salud, muy feo. Y en medio de esa realidad tan complicada, ¿cómo debemos plantear nuestras oraciones? ¿Cómo debemos plantear nuestra vida? Es difícil cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen momentos de necesidad, cuando vienen momentos que se escapan de todo nuestro control. ¿Qué ocurre aquí adentro en oración? Aunque la tristeza y el dolor me parece que son realidades que tenemos que enfrentar, el gozo, como ha sido propuesto, más que una emoción, es una disposición de reconocer que Dios está con nosotros. Más que una emoción que experimentamos, que creemos que es gozo. El gozo es una profunda disposición de decir, en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta realidad que se me sale de control, ¿quién está conmigo? Recuerdo a otro encarcelado, a José. Le he leído ese pasaje una y otra vez en Génesis. Y una de las cosas que me llama la atención es que estando en la cárcel, se repite, y Dios estaba con José. Y no lo sacó de la cárcel en 7 años o 13 años, por ahí anda, en situaciones difíciles. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Y José prosperaba. ¿Cómo se puede prosperar en la cárcel? ¿Usted ha preguntado a usted eso?
se prospera en un negocio, se prospera en un trabajo, pero en la cárcel. Esas son las cosas que hay que tomar del texto y preguntarle para entender que la realidad que vivimos y que viven los personajes en la Biblia es realidad difícil, pero lograron vivirla por una cosa: Dios estaba con ellos. Aquí tenemos a Pablo gozándose, porque aquellos hermanos le habían dado algo. No sé qué le habrán mandado, si le habrán dado chocolates, si le habrán mandado manzanas, si le habrán dado algún poquito de dinero. No sé exactamente qué le mandaron a él estando en la cárcel, porque estaba en la cárcel. Le mandaron algo y eso le hizo provocar un profundo gozo que resultó en esta carta. Recuerden que esta carta se la manda, pero lo que ellos le mandaron a él ya lo recibió y produjo la carta. O sea que esa actitud y disposición de esta congregación produjo esta carta que hoy nos está bendiciendo a usted y a mí hoy. Lo que estos hermanos hicieron por Pablo nos sigue bendiciendo a nosotros, aunque no tenemos lo que ellos le dieron, sí tenemos esta carta inspirada. Una acción que hoy no sabemos qué fue, una simple dádiva hacia el apóstol, provocó que él les escribiera un texto sagrado. ¡Wow! Pueden observar el gozo del apóstol. Él no puede imaginar esto, simplemente está diciendo: estoy profundamente gozoso por lo que ustedes han hecho por mí, pero principalmente porque participan del Evangelio. Lo que ustedes hicieron es parte de esta gran obra de participación en el Evangelio. Y permítame aquí hacer un alto y hacer un par de preguntas, mis queridos hermanos. ¿Qué nos provoca gozo a nosotros hoy? ¿Qué nos provoca gozo? ¿Cuál o cuáles son fuentes de gozo en nuestras vidas? Realmente nosotros nos gozamos cuando los hermanos, otros hermanos, participan del Evangelio. Disfrutamos cuando el Evangelio llega a la vida de otras personas. Realmente podemos disfrutar de ese gozo que implica la obra de Dios en la vida de otros, porque Dios no se ha detenido. La pandemia no ha detenido a Dios, no, más bien todo lo contrario. Esta situación tan complicada para usted y para mí ha sido una oportunidad extraordinaria para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, para extender el Evangelio. Tal vez no nos damos cuenta, pero así es una gran oportunidad. Mi invitación para ustedes es: estén firmes, pero estén firmes gozosos. Estén firmes con la disposición de participar del Evangelio. Viene octubre, un mes para hablar de misiones, un mes para hablar de la obra de Dios que se sigue extendiendo y no se ha detenido. Claro que hay que participar con gozo, con una profunda convicción de participar del Evangelio con gozo, porque no se ha detenido en ningún momento. Eso me recuerda lo que hace muchos siglos atrás los piadosos de la Confesión de Fe de Westminster en 1647 escribieron un pequeño catecismo. Si no saben qué es un catecismo, básicamente es una instrucción que se da a niños, y en esa época se hacía pregunta, respuesta. A los niños se les preguntaba y ellos respondían. La primera pregunta ha sido una de las preguntas que más me ha encantado. Y la pregunta número 1 del Catecismo Menor dice: ¿cuál es el fin principal de toda persona? La respuesta es: el fin principal de toda persona es glorificar a Dios y, déjenme usar entre paréntesis una frase, mientras disfrutamos, déjenme usar otro paréntesis, gozamos.
de Él para siempre. Me encanta porque habla que el fin de toda persona, de todo ser humano, sea creyente o no creyente, ese fin, razón de ser, propósito, la causa por la cual vive es una sola, y esa es darle la gloria a Dios mientras disfruta, se goza en Dios. Así que el disfrute es parte de la realidad que debemos hacer como creyentes. No podemos vivir esta vida si no se disfruta. El disfrute no es pecado, el abuso del disfrute sí es pecado. Claro que hay que disfrutar de lo que Dios nos da, siempre y cuando sea para su gloria. Yo disfruto de mi vida en familia, con mi esposa y mis hijos, siempre y cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Lo primero que pregunté cuando Enrique me pidió venir acá es: ¿y puedo ir en familia? Porque lo disfrutamos. Nos encanta salir en familia, nos encanta participar juntos. Esto no es un asunto que hago yo, esto es un asunto que hacemos nosotros. Nosotros como familia lo disfrutamos, nos encanta. Realmente cuando me ha tocado ir a predicar a una congregación y voy solo, realmente voy así como que me falta algo. El disfrute de hacerlo en familia. El fin principal de tu vida es glorificar a Dios. Disfruta de lo que te ha dado. Disfruta de participar del Evangelio. Disfruta de vivir este momento que estamos viviendo. Disfrútalo, pero para la gloria de Dios. Disfrútalo. Creo que Pablo pudo disfrutar extraordinariamente esa parte, pero principalmente por algo que él dijo ahí. Y él dijo: no es que tenga necesidad. Y permítame pensar entre paréntesis, no tiene necesidad, pero está en la cárcel. Interesante. Ok, está bien. Solo son pensamientos que yo hago del texto. Yo no tengo escasez, no tengo ninguna necesidad. O sea, no estoy diciéndoles que estoy feliz porque me dieron esto, porque necesite algo. No. Es que realmente me encanta que ustedes participen conmigo. No tengo necesidad. Y a partir de acá empieza a darle la segunda clave. Esta segunda clave es de contentamiento. Pablo sabe que ellos han suplido para sus necesidades básicas, le han provisto para la obra misionera, ellos le han dado ofrendas, recursos, ayuda, como quiera llamársele, han sido dadivosos con ellos. Pablo simplemente les dice: yo estoy contento que ustedes participen, no que tenga escasez, no tengo escasez, porque él les dice: yo sé vivir en escasez y en abundancia. No es que tenga, sé vivir en contentamiento. Pero la gran pregunta es: ¿qué es contentamiento? Permítame leer esa porción del versículo 12. Quiero leerlo en una versión que se llama versión de Mundo Hispano. Me encantó cómo lo tradujo estos dos versículos, tres versículos. Permítame leérselos en esta versión y vaya comparándola con la que usted tiene. Dice así: sé vivir en la pobreza. Ya antes había dicho: yo sé tener contentamiento, en el versículo 11. En el 13 explica qué quiso decir con esto. Yo sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura, o sea, significa de estar sumamente saciado, o como algunas traducciones lo hacen con abundancia. Hartura es como estar lleno, es decir, está hartamente lleno. Una frase que no usamos nosotros muy común, es más abundancia. Pero la intensidad de esa palabra me dice eso, que sabe vivir teniendo de sobra. ¿Ok? Pero sigue siendo tanto a la hartura como al hambre. Dos extremos. O sea, tener tanto de comer que usted dice: ya no quiero más, y sobra.
O está el otro extremo, estar con hambre, no tener nada. Dos extremos. Sé vivir en esos extremos. Y lo vuelve a reafirmar. Tanto en la abundancia como en la necesidad. Y son extremos, ¿ok? Bastante grandes. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. La gran pregunta es, ¿qué es contentamiento? Y lo tenemos que hacer porque me parece que muchas veces se ha dicho mucho y no se dice nada sobre contentamiento. Primero, contentamiento tiene que ver con saber vivir. Esa es la clave. Saber vivir. El énfasis está en saber vivir. Y creo que por ahí es donde quiero hilar. Porque este es un tema en la Biblia que definitivamente a nosotros en esta época nos resulta muy, muy complejo e importante. Pablo les dice, yo sé vivir. Sé vivir. La gran pregunta es, ¿realmente nosotros sabemos vivir? ¿Realmente sabremos vivir como Pablo está hablando en este punto? Él dice, yo sé vivir sin importar la circunstancia. Sin importar la circunstancia, sé vivir. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Póngame cualquier escenario, yo sé vivir. Sé cómo responder a la realidad de la abundancia y sé cómo responder a la realidad de la escasez. La clave es saber vivir. El apóstol aprendió a vivir en escasez. Normalmente he escuchado mucho hablar de abundancia, de contentamiento, pero solo en escasez. Dígame si no es cierto. Alguien tiene necesidad y que le dice, bueno, hermano, venga, vamos a enseñarle para que usted sepa que tiene que estar contento, sepa tener contentamiento. Yo lo he escuchado solo en escasez. Dígame si no. Y en el otro lado, y cuando alguien tiene abundancia, le sobra, alguien ha dicho, venga hermano, venga, le voy a enseñar a cómo vivir en contentamiento teniendo. A mí no, pero cuando he tenido necesidad me la han recetado. Cuando he estado muy limitado, que es lo normal para nosotros, ahí me lo han recetado. Pero aquí habla de las dos realidades, no de una, de las dos. Contentamiento implica saber vivir en escasez y saber vivir en abundancia. En los dos, el contentamiento implica estar satisfecho con lo que se tiene o lo que no se tiene. Es una disposición interna a que estoy satisfecho, estoy claro en mi realidad, principalmente porque tengo una profunda relación con Dios. Pero ¿qué he observado? Esta es mi observación personal de mi vida, no de ustedes, sino de otros allá en Cartago, donde yo vivo, de mi iglesia. Normalmente cuando hay escasez y pobreza, lo que escucho es gente pidiéndole a Dios que lo saque de ahí lo más pronto posible. Tengo necesidad, Dios, sácame. La pregunta es, hasta yo lo he hecho. Yo sé que ustedes no, yo sí lo he hecho. Señor, no tengo que pagar las cuentas. Señor, ayúdame. Yo hace 3 años renuncié a mi trabajo para dedicarme más de lleno como ingeniero en la calle. Puse una empresa y ya vamos para 3 años y estoy preguntando, ¿cómo le va? Aquí vamos. Cada mes, la contadora que está allá atrás, que es la señora, hace los cierres contables y dice, ¿cómo no salimos? Pero aquí vamos. Todas las semanas oramos diciendo, Señor, provee. Entonces yo oro mucho así, ¿sí? En limitancia y escasez queremos que Dios nos saque ya. Pero la pregunta es, ¿realmente hemos orado pidiéndole a Dios que nos enseñe a vivir?
en contentamiento en esa realidad? Estamos ya en esa realidad. Realmente le estamos pidiendo: Dios, ayúdame a vivir en contentamiento y gozo. Déjenme unirlo con lo que acabamos de mencionar de gozo. En esta realidad, ¿cómo aprendo a vivir en esta realidad? De limitaciones, dependiendo de ti y no de las cosas. Es lo que yo he visto en mi vida. Quiero salir rápido ya de esa situación y no me he puesto a orar intensamente para aprender a vivir en esa realidad. Pero también he visto lo otro. He visto prosperidad, éxito en la vida de personas y automáticamente se creen dueños del mundo. Automáticamente viven una vida de perfecta realidad y muestran en las redes sociales el disfrute y utilizan estos términos: esta es la bendición de Dios. ¿Qué peligro están viviendo? Porque no están orando, aprendiendo a vivir en abundancia. Lo que están haciendo es simplemente dejándose llevar por la onda del éxito, la fama y la prosperidad que este mundo pregona como el éxito máximo de toda persona y no la gloria de Dios. Pablo insiste: aprendan a vivir, porque yo sé estar contento. Sé vivir en esta realidad de escasez y sé vivir en esta realidad de abundancia. Sé vivir en esa realidad. Y eso es contentamiento. Saber vivir en la realidad de abundancia y de pobreza. Déjenme hacer otra pregunta más. ¿Cómo definimos nosotros qué es tener abundancia y qué es tener escasez? Me he hecho esa pregunta. Hoy, ¿tengo abundancia o tengo escasez? Eso depende de cómo usted quiera valorarlo. Mi evaluación general es que todos tenemos abundancia, en su gran mayoría. Si ustedes quieren escasez, háblenle a un migrante que está allá en Panamá, que no tiene, con costo del pasaporte y lo que lleva puesto. Háblenle a un migrante que está tratando de atravesar situaciones difíciles, que en su país no tiene nada, literalmente nada, ni donde caer muerto. ¿Escasez? No, nosotros no hemos tenido escasez. Hemos estado limitados, sí, comparado con hace 2, 3 años, muy probablemente hemos estado un poquito más limitados, sí. Pero realmente nosotros no hemos hecho una evaluación honesta. Tomar lo que Pablo dice en términos de saber vivir. Saber vivir. Y a partir de saber vivir vamos a recibir la circunstancia que nos venga. Y en esa circunstancia aprender a una sola cosa: depender de Dios, tener la disposición interna del gozo de Dios, de que las circunstancias no pueden provocarme gozo ni tristeza. Las circunstancias me pueden enseñar a depender cada día más del Señor. Y miren, el Señor hace cosas de una manera extraordinarias que a veces uno, si no logra verlas, realmente no es agradecido. Esta semana, para contarle una experiencia que realmente ha sido para mí y para mi familia maravillosa, pequeña, insignificante, pero maravillosa para nosotros. El día miércoles, nuestros hijos es el día que los dos van al colegio, entonces los voy a dejar. Ese día le dije a mi esposa: vamos a caminar. Nos salimos a caminar. No tenía que dar clases ese día en la mañana, entonces aproveché para ir a caminar con mi esposa, ella y yo. Nos fuimos a caminar. En el camino me dice mi esposa de unas tenis, que mira, es que estas tenis ya no me quedan, y voy caminando y me chivan, y ya estuvimos hablando de las tenis de ella, y no voy a usar las de mi hija que no las usa. Perfecto, y fuimos hablando, sí, vamos a ver cuando buscábamos unas tenis. Dejamos ahí las tenis. Y yo dije: hijo, vamos a ver cómo hacemos. El día jueves me toca a mí salir ir a una agencia misionera a darles una clase.
Después de esa clase, un pastor me llamó para hacerle una revisión a la instalación eléctrica, para darle una certificación para que le den el permiso de salud. Yo hago ese tipo de cosas con un amigo. Entonces fui a la iglesia, yo conozco a la sobrina de ese pastor, a él no lo conocía, entonces fuimos a esa iglesia en Santo Domingo, una iglesia bautista. Mientras iba revisando la instalación eléctrica, la iglesia es muy bonita, y entonces íbamos hablando sobre lo que hacían, qué hacía yo. La sobrina me recomendó como un pastor, pero también que trabaja como ingeniero y todo el asunto. Entonces estuvimos hablando de todo, lo que hacía la iglesia, lo que hacía yo, todo ese trámite, y llegamos a una segunda planta donde él, mire, aquí tenemos la bodega de un ministerio que está parado, 2 años paralizado. Ajá, ¿cuál ministerio es? Me dice, es el ministerio de los zapatos. Yo, ¿cómo? El ministerio de los zapatos. Yo pensé que estaba vacilando. Sí, no, es el ministerio de los zapatos. Venga, se lo voy a presentar. Y entramos y había un montón de cajas, cerros de cajas. Me dice, es que nosotros nos envían de Estados Unidos zapatos. Nosotros hacemos campañas en lugares con necesidad, y en medio de eso lo que hacemos también es darle zapatos a gente que no tiene. Es más, venga, vea, fíjese, abre esa caja, ya la abrí. Vea qué bonitas tenis, sí. ¿Le queda esa? Sí. Creo que sí. Llévese. Mi hijo que tenía hijos, sí, tengo un hijo. Llévese uno para su hijo. Es más, espérese. Mi hijo que tenía una esposa, ¿verdad? Sí, y una chica, sí. Allá hay tenis. Agarre una para su esposa. Claro, yo inmediatamente adiviné que estaba pensando. Señor. Interesante. Y sí, ni me acordaba las medidas. Es más, eran medidas únicas. Usamos como 3 cajas, y las 3 cajas eran una única talla. Y yo, ¿le quedará o no le quedará? Bueno, ya que están regaladas, como decía mi abuelo, a caballo regalado no se envía el colmillo. Si no le quedan a ellas, alguien va a ser bendecido. Sí, está bien. Terminamos el trabajo, las puse en el carro, llegué a la casa, y lo primero que le dije a mi esposa, mi amor, tenga, esto es para usted. Y ella, ¿y esto qué es? Es suyo, revíselo. Y le quedaron perfectamente. Y al rato que se las puso, le digo, Avi, aquí está para usted. Y mi esposa no sabía nada. Ella, ¿y eso? Y mi hijo, tenga, hijo, por a ver si le queda. Y uy, qué dicha. Fuimos bendecidos sin ni siquiera que los hermanos sabían. Ante una pequeña necesidad. Una necesidad que simplemente está ahí. Y a veces perdemos la oportunidad de decir, Señor, gracias, porque sí cuidas, sí nos cuidas. A veces tal vez el no saber vivir. Esa experiencia para mí con estos hermanos realmente ha sido maravilloso, hermoso, porque en toda la semana, una de las grandes, yo le decía a mi esposa antes, bregar con este pasaje ha sido difícil para mí, por este punto. Contentamiento. Hermanos, es difícil, porque nosotros queremos tener más. Nosotros queremos que nuestras necesidades estén suplidas al 148% y más. ¿Sí? Esa es la realidad de nosotros, y principalmente nosotros los padres. Que todo lo tengan nuestros chicos, que no les falte nada. Mis queridos hermanos, yo no puedo decirles ni prometerles abundancia. Yo lo único que les pido que oren es que aprendan a vivir. ¿En qué? En su realidad. Yo no digo que tener abundancia sea malo y que tener escasez sea malo. No soy de esa idea ni la teología de la prosperidad, que habla de que tengan y pidan como hijos del rey, y si usted está en pecado es porque es pobre, o si es pobre es porque es un pecador. No soy de esa idea. Me parece que ambas circunstancias son simplemente circunstancias de una realidad que todos vamos a vivir, hemos vivido y posiblemente viviremos. No lo sé, solo Dios lo sabe. El apóstol lo vivió en abundancia y escasez. Y estoy seguro que la abundancia de Pablo muy probablemente no era ser rico, muy probablemente no era tener los mejores lujos de su época. Muy probablemente Pablo consideraba abundancia lo necesario para comer y poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Y si no lo tenía, no importa, él seguía haciéndolo, porque nada lo detenía. Mis queridos hermanos, mi única motivación es: aprendan
a vivir. Y la pregunta que nos calza es, ¿cómo Pablo pudo hacerlo? Y es ahí donde este famoso versículo 13 es la clave. La clave para saber vivir está en que todo lo puede. Y permítame parafrasearlo para ustedes. Todo lo puedo, vivir en abundancia y vivir en escasez, porque Cristo me fortalece. O sea, Él internamente es la fortaleza de mi vida. Si Él está en mí, si lo tengo a Él, no importa lo externo. Si Él es la fortaleza de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser interno, aquí, lo externo no puede, al fin y al cabo, disponer cómo reaccionar. Él podía todo. ¿Qué es todo? Vivir en abundancia, vivir en escasez. Él podía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que ver con vivir la vida. Ya sea que fracase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sea que tenga éxito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sea que tenga abundancia, todo lo puedo. Enfrentar la abundancia, vivir en abundancia se requiere de Cristo. Muchísimo. Muchísimo. Más que el otro lado, pero sí se requiere. Pero también vivir en escasez se requiere tener a Cristo, que es nuestra fortaleza. Requerimos eso, porque los paradigmas, las ideas que funcionan hoy, son ideas que nos dicen que debemos vivir en prosperidad, debemos vivir en abundancia, si no somos unos fracasados. Y por el otro lado, lamentablemente, la idea de la teología de la prosperidad, que debemos vivir como reyes en esta tierra, se ha metido tanto en la iglesia que no se está enseñando a las personas a vivir indistintamente de la realidad. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? La clave es aprender a vivir como Cristo, como aquel que fortalece nuestra vida. Permítame terminar rápidamente con el último punto, generosidad, que creo que se va a entender más después de haber visto el gozo que le produjo a Pablo que estos hermanos dieran sus dádivas y que él les explica y les aconseja y les enseña el secreto de su vida, por lo cual la dádiva, al fin y al cabo, se goza no por la dádiva, sino por los hermanos que dan. Esa es la clave. No está gozoso por la dádiva, está gozoso por los hermanos que le dan. Así que en el verso 15 y 16 simplemente les dice: ustedes saben muy bien que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió él conmigo, ninguna, solo ustedes. Ustedes han dado y enviado dádivas por mis necesidades. En otras palabras, Pablo reconoce la generosidad de estos hermanos. Y me encanta esta parte, porque cuando uno observa estos tres elementos, una vida que se goza en la obra de Dios en otros, una vida que aprende a vivir indistintamente la realidad que está teniendo, puede ser una vida que se desprende al dar a otros. Y es que la generosidad no es dar de lo que nos sobra, es compartir de lo que tenemos. La generosidad tiene que ver con compartir lo que tenemos. ¿Qué tienes para compartir? Eso es ser generoso. Eso es dar a otros. Siempre tendremos algo que compartir con otros. Y siempre habrá otros que pueden recibir con amor y cariño eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Si yo disfruto la vida que Dios me ha dado, si yo realmente estoy aprendiendo a vivir esta vida, puedo ser generoso con otros. La generosidad no solamente tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con nuestro tiempo para compartir con otros, tiene que ver con nuestra vida para con otros.
Ustedes hoy han sido extremadamente generosos con mi familia al permitirnos compartir con ustedes en esta mañana. Esa generosidad de poder compartir con ustedes no tiene precio. Tal vez usted dirá, pues no hemos compartido mucho, mis queridos hermanos. El solo hecho de recibirnos, de acogernos y de sentirnos tan bien con ustedes, aunque no hayamos tenido la oportunidad de compartir con todos, es generosidad. El poder alabar juntos a nuestro Dios es generosidad. Mis queridos hermanos, la generosidad va muchísimo más allá que solamente la parte económica. Hay un mar de posibilidades de ser generoso con otros, simplemente haciéndose la pregunta: ¿qué tienes tú? La persona más generosa que yo he conocido en el mundo es mi madre. Mi madre conoció al Señor en el 92, yo me convertí en el 94. Y una de las cosas, siendo una señora que ha sido mamá, ama de casa, una de las cosas con la que ella ha sido generosa es con compartir lo que tiene. Y mi padre, ya jubilado, él siempre fue peón de un aserradero, así que no ganaba así como que para lo básico que teníamos. Pero mi mamá siempre se caracterizó por ser generosa. Inclusive ahora, una de las cosas que uno puede aprender de mi mamá es ser generosa. Cuando vamos a Guanacaste siempre llevamos un diario. Y lo primero que hace mi mamá cuando llegamos con el diario es decir: vamos a visitar a su abuelo. Ajá, sí, claro. ¿Puedo llevarle esto? ¿Puedo llevarle aquello? Y empieza el diario, que es para ellos repartirlo. Él lo reparte. Y yo le digo: mami, pues, yo se lo traje a usted. Si usted quiere repartirlo, no tengo, porque yo sé que es así. Porque mi mamá viene y piensa en otro. Cuando venimos de viaje, a veces yo le digo: mami, yo tengo un carro, no tengo un camión, no me da tantas cosas. Mis padres viven en Guanacaste, en la zona de Nicoya, en una zona muy bonita de campo. Entonces, adivinen qué traemos de lo que hay ahí. Entonces me dice: vaya a tal lado y dígale a tal señor que usted va a ir a recoger las naranjas que me dijo que me iba a regalar. Entonces me voy y traigo 3 sacos de naranja. Aquí ya las naranjas se pierden. Y de una vez dice: mire, esta son para su hermana, esta es para esto, y empieza a repartir para que yo traiga y de camino venga repartiendo a todo el mundo. Vea, llévele a tal persona de su iglesia, llévele a tal. Y empieza a repartir. Yo soy un repartidor, casi tipo Uber Eats, ¿verdad? De comida, repartir en el camino por todo lado. He aprendido la generosidad. ¿Y sabe cuál es el secreto que dice mi mamá? Ella lo aprendió cuando yo vine al tecnológico. Cuando yo vine al tecnológico a estudiar en el 94, siempre sobraba un plato en la mesa. Inconscientemente servía y sobraba. Nosotros vivíamos cerca del colegio, a 50 metros. Entonces mi mamá siempre servía un plato de más y sobraba. Así que mi mamá lo que hizo fue decir: bueno, voy a invitar a algún estudiante del colegio que coma. Y lo invitaba. Se iba y conseguía un estudiante que no tuviera ese día ni dinero para comprar, ni tuviera nada, y lo traía a la casa. Y ella decía: Señor, esa es su oración. Señor, yo estoy invitando a este muchacho, dándole en su necesidad, tú protege a mi hijo ya. Ese nunca me costé vacío en el TEC, solo con una beca es todo lo que tenía, una beca de 11,000 colones en el 94, con eso tenía que sobrevivir en el tecnológico, solo en Cartago. No me faltó nada. Tuve por lo menos arroz, frijoles y una galleta para comer todas las días. Mi madre me enseñó la generosidad. Dio lo que tenía. Y si lo que tenía era un plato de arroz y frijoles, daba un plato de arroz y frijoles. Mis queridos hermanos, les invito a estar firme en el Señor. Les invito a gozarse por la obra de Dios en tu vida y en la vida de otro. Les invito a estar contento, o sea, vivir, aprender y orar a vivir la vida que estamos viviendo hoy. No mañana, no el pasado, hoy. Esta vida que nos ha dado, y les invito a disfrutar de la oportunidad de ser generoso en la realidad que tienes. Permítame
orar y pedirle al Señor que nos guíe y nos dirija en este momento que estamos viviendo.